bonito. ¿En dónde predicaron? A ver, no estuvo en el culto. ¿Cómo estuvo el culto? Bonito. ¿Quién predicó? Fulano de... ¿Quién predicó? ¿Hasta quién predicó? Se me olvidó. Ahora entonces, fíjense bien que la iglesia, una iglesia fría, helada, bueno, es aquella iglesia que no se está comprometida con Dios, pero la iglesia caliente es así, que tiene una entrega totalmente al Señor, pero la iglesia tibia, esta iglesia estaba interesada en las cosas terrenales, no le interesaba si iba a ir, si, miren, ¿qué vamos a hacer hoy esta semana, hermano? Vamos a ir a predicar el Evangelio, amén, vamos. No estaba interesado. No estaba interesada en nada. Jesucristo dijo que había que ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos vamos? Vamos todos. Es una iglesia caliente. Aquella iglesia que está despierta y que dice, vamos, hagamos. ¿Sí? Esa es la iglesia caliente. Ahora entonces, pero la iglesia, fíjense bien que tenía, bueno, la iglesia tibia, era apática, indiferente, tolerante, mediocre, y que hace las cosas solo por hacerlas, sin ninguna motivación. Ahora entonces, las iglesias de hoy día les interesa la cuestión, bueno, la iglesia está metida en las cosas personales, las deudas, los compromisos, los negocios, las carreras, los hipotes están pensando en las novias, el trabajo, y un montón de cosas. Pero de las cosas de Dios no se le viene a la mente, pero nada, pero yo no veo ningún joven que viene al culto de la gente y dice, bueno, yo estoy joven, pero necesito ir a orar. No tiene nada. Y de todos los jóvenes que vienen aquí, nunca, pues, no veo yo un entusiasmo de un hermano. Quisiera aprender a predicar la palabra, pues, porque no, te vas a morir, pastor, y me voy a quedar yo. Ojalá que así pensara siquiera, que yo me voy a morir y te va a quedar él. ¿Sí? Pero no hay nadie que sobresalga, así decir, no, hombre, gente que quede dispuesta, pues. Ahora entonces, y dice el apóstol Pablo escribiendo a la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Habla de la fidelidad del soldado. Soldado, cuando lo llevan al cuartel, pelea por su ejército, ¿no? Y por su país. Y no se enreda en otras cosas. Ahora entonces, pero vemos aquí, y ¿sabe qué, hermano? Uno podría decir, bueno, no solo a mí, no solo de mí habla la gente, ¿no? De todo el mundo habla la gente, y uno puede ir conformarse de todas maneras, la gente de todo el mundo habla, pero sabe que la palabra tibio es la única vez que se encuentra en la Biblia, no hay otra, en otro lugar, es la única. Entonces, es para ponerse a pensar, ¿no? Y sabe, y él dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Antes los que ejercían medicina, como no estaba como ahora hoy día, ¿no?
si te quieren hacer vomitar, te dan medicamento y a vomitar. En aquel tiempo le daban agua tibia a la gente para que vomitara. Era como un medicamento, ¿no? Y Jesús dice, bueno, te voy a dar agua tibia, por cuanto no eres frío ni caliente, para vomitar. Te voy a vomitar, dice Dios. Hermano, ¿cuántos de ustedes que quisieran ser un vómito? Dios dice, no eres frío ni caliente, entonces te voy a vomitar. ¿Okay? Te vomitaré de mi boca. Es muy interesante, ¿no? Ahora, y vemos aquí que la palabra tibio significa que no tiene frío ni tiene calor, ¿no? Y en las cuestiones espirituales prácticamente es alguien que no tiene sentimientos o afecto por las cosas de Dios. Nada, no se interesa en nada. Ahora, entonces, esta iglesia tenía un poco el cristianismo, ¿no? Cuando uno le dice cristiano, sí, yo soy cristiano, ¿no? Pero ni eso, pues. Ahora entonces, significa que esta iglesia estaba tan descuidada por las cosas de la tierra que se habían olvidado de Dios. Y vemos ahí en el versículo, en Lucas capítulo 14, versículo 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es decir, debe haber un equilibrio. Necesitamos un trabajo, hermano. Los creyentes necesitamos un trabajo, sí, pero no debemos de olvidarnos por el trabajo de Dios. Necesitamos sacar una carrera, a lo mejor universitaria, sí, pero no debemos de olvidarnos de Dios. Necesitamos a lo mejor tener intereses en cuestiones materiales, sí, pero no olvidarnos de Dios. Y el problema es que estos hermanos se habían metido tanto al negocio y a las comodidades del mundo que se olvidaron de Dios. Y es más, lo peor era que le habían dicho a Cristo, no te necesitamos. No te necesitamos. Y cuando cuando el creyente llega a ese estado, entonces ya es un estado muy delicado, ¿no? Entonces, y Jesucristo dice, ojalá fuese frío o caliente. Bueno, entonces, y Él está exhortando aquí, métase en la obra o métase en el mundo. Cuando dice, ojalá fuera frío o caliente. Métase en la obra del Señor o métase en el mundo. Pero esté claro, ¿qué es lo que quiere? Porque estar tibio es como querer tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. ¿Qué es lo que quiere? Pues no se define. Ahora entonces, ¿sí? Vamos a tener un culto, hermanos, el próximo viernes a tales horas, pero te va a pasar bulana vos y van a dar buen almuerzo. ¿A cuál vamos a ir? ¿A cuál vamos a ir? ¿Hasta el almuerzo o al culto? Muchos se van para el almuerzo. Ahora entonces, y estará hablando en broma, hermano, no, en serio. Hay veces que han habido fiestas aquí en el pueblo y la iglesia está vacía, pero la fiesta está llena. Y sin necesidad que yo pregunte, en el Facebook aparece que estaban en la fiesta. Ahora entonces, ¿sí? Estaba bueno el pollo. Ahora entonces, no, el Señor no quiere cosas así, hombre.
O eres seguidor de Él o eres seguidor de otra cosa, pero tienes que definirte. Ahora, y vemos la iglesia, esta iglesia materialista, ¿no? Porque dice en versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo creían ellos que estaban los hermanos de la Odisea? ¿Cómo creían que estaban bien o mal? Según ellos estaban bien. Somos ricos. No hay un requisito. He hecho tantos negocios que he llegado a tener mucho dinero. Pero ¿sabe qué? Jesucristo mismo advirtió, dice, no se puede servir a dos señores. O se sirves a las riquezas o me sirves a mí, pero los dos señores no, porque el que sirve a la riqueza va a ir tras la riqueza. Allí va a estar su corazón en la riqueza, no va a estar en el Señor. Ahora entonces, y él dice, pues me he hecho rico. Y lo peor, y de ninguna cosa tengo necesidad. Significaba que estaban en la cúspide, en lo mayor. No tengo necesidad de nadie. Así le dije evangelizando a un hombre aquí, mire, me dijo, yo no tengo necesidad de nadie. Y cierto, tiene dinero el hombre. No tengo necesidad ni de Dios, no me dijo. Pero ni mi familia va a la misa, me dijo. Porque si las manda a la misa, tal vez el cura se va a quedar con ella. Y si las manda al culto, a lo mejor el pastor. Pues está pensando mal, equivocado. No, me dijo, mi tarea es hacer dinero. Por eso trabajo. ¿Cuánto de ese dinero se va a llevar, hermano? No va a llevar nada. Tiene a lo mejor una riqueza aquí en la tierra, pero en el cielo no tiene nada. Y no somos eternos en esta tierra. No somos eternos. Ahora entonces, y él dice, y no sabes, eso es lo peor. Lo peor. No darse cuenta en la situación que estamos. No darse cuenta. En la situación que estamos, vivir pensando en otras cosas. Aconsejábamos a una madre, decía, tenga las antenitas del chapulín colorado hacia arriba, hermana, tu muchacha se le va a perder. No es posible, decía, ¿cómo es posible? Y se enojaba cuando uno le contaba. Y cabal, a los días se le perdió. Y después, por vergüenza, que uno le decía las cosas, mejor lo evadía uno. Es decir, le advierte uno a las cosas que pueden pasar y la gente es como viviendo en otro mundo. No es posible, yo sé lo que tengo, nadie sabe lo que tiene. Miren, sus hijos en la casa son unos, pero allá afuera, no, son otros. Allá en la calle uno no puede dar, no puede decir más de lo que la otra gente dice. Y cuando la otra gente dice algo, hay que estar atento. Fíjense bien. Entonces vemos aquí que ellos tenían dinero, pero dice, bueno, no tenemos necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado. ¿Y qué significa desventurado, hermano? Una persona que está en la desgracia. Dos extremos, ¿no? Uno que piensa que está en la cima, que es rico, que no lo necesita nadie, y entonces el Señor lo manda al otro extremo. No tenés nada. Eres el más pobre vil en la pobreza. No tienes nada. Eres desventurado.
y desnudo, ciego y desnudo. No sabe ver las cosas. No sabe ver las cosas. Ahora entonces, y vemos aquí que esta era la iglesia materialista de la Odisea, ¿no? Habían sacado a Dios de la iglesia. Y cuando las iglesias sacan a Dios, lo echan afuera, entonces la iglesia está totalmente arruinada. Y solo le voy a dar una muestra de lo que los países sufren muchas veces. En Estados Unidos, la Biblia se leía en las escuelas y la gente estaba bien leyendo la Biblia y todo, y de repente a un tarado, ¿verdad?, que llegó a la presidencia, se le ocurrió sacar la Biblia de las escuelas y darle preservativos y pastillas anticonceptivas a los estudiantes. Se arruinó las escuelas de Estados Unidos. Hasta este presidente que está hoy dice, hoy se van a leer la Biblia en las escuelas otra vez. Porque ven que grandes matanzas en las escuelas, los hipotes andan con armas y todo, y hay el bullying y tantos problemas en las escuelas, ¿no? Entonces ahora están preocupados. Entonces vemos que cuando la gente saca a Dios de su vida, está mal. Las iglesias pueden sacar a Dios de la vida, ¿sí? Quizás hacer rituales, quizás hacer la simulación de que somos una iglesia y todo, ¿no? Mas sin embargo, no vivir verdaderamente lo que es la vida cristiana apoyada en el Señor. ¿Sí? Hay gente, mire, que se preocupa por todo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la actividad, hermano? Debería estar pensando cómo o qué se va a predicar en una actividad. Pero a veces vamos a ponerle yardete, las cosas externas, ¿no?, para que esté bonito y todo eso. Eso sale sobrando. Sale sobrando. Ahora entonces, lo que importa es la relación que tú tienes con el Señor. Eso es lo que importa. Y vemos aquí, que las iglesias de hoy día que están predicando la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, se están centrando en las cosas materialistas de hoy día. Y usted no se preocupa, aquí no somos una mega iglesia, pero aquí se predica la verdad de la palabra. Entonces, y no predicamos la prosperidad porque no es una doctrina que está apegada a los estándares del mundo. Jesucristo nunca promovió la prosperidad en la gente. Es más, Jesucristo, los que le querían seguir, le dice, bueno, yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. La oración que le enseñó a los discípulos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nunca promovió la prosperidad. Y nunca promovió, ¿no?, hacer grandes proyectos hacia el futuro. No, dice, vivan cada día, porque cada día trae su propia paz. Ahora entonces, pero Jesús no se olvida de la iglesia, entonces dice, vamos a darles algunas recomendaciones. Versículo 18, por tanto yo te aconsejo, aquí viene el consejo de Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego, oro refinado en fuego. Ahora, ¿qué es lo que necesitas realmente? ¿Qué necesitas? Oro refinado. Ellos tenían oro, literalmente decía dinero. Tenían en abundancia, pero tú lo que necesitas es una riqueza espiritual que no la tienes. Esto no estaba hablando de ese oro físico, estaba hablando de un oro espiritual que necesita, los creyentes necesitamos las cosas espirituales. Así como necesitamos las cosas materiales que son básicas en la vida, pero no olvidarnos de las cosas espirituales. Y él dice, necesitas oro refinado en fuego. Ahora
carta del apóstol Pedro, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Cuál es la imagen que nos refleja toda la carta del apóstol Pedro? ¿El gozo? No, nos habla del sufrimiento. En todos los capítulos nos habla del sufrimiento. Ahora entonces significa que ese sufrimiento muchas veces va a refinar la vida de los creyentes y van a estar concentrados en la vida espiritual que ellos necesitan tener en momentos difíciles. Ahora entonces, todos los creyentes tenemos problemas, necesitamos muchas veces ser refinados para salir adelante, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es ese oro refinado? Bueno, que está aconsejando aquí. Ahora, entonces, dice que va a ser refinado en fuego. Y cuando habla de fuego, de refinar el oro en fuego, está hablando de purificarlo. ¿Y cómo puede ser purificado un creyente? ¿Cómo puede ser purificado un creyente? ¿A través de qué? A través de las pruebas. A través de las pruebas. El apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 6 y 7 de la primera carta dice: si es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La iglesia de la Odisea no tenía ninguna prueba, tenían todo, no necesitamos nada. No necesitamos nada. Muchas veces el Señor necesita darnos alguna nalgada para que reaccionemos cuando lo hemos dejado a Él por un lado. Ahora, entonces, hemos dejado, bueno, estos hermanos se habían concentrado en las cuestiones materiales, ya no leían la Biblia, ya no oraban, ya no predicaban, ya no daban testimonio acerca de Cristo. Y el Señor les dice: bueno, cáusense otra vez en esto, ¿no? Ahora, entonces, y en el versículo 18 también le dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Recuerden ustedes que las vestiduras blancas hablan de la pureza de la vida de un creyente. Las vestiduras blancas hablan de una iglesia que verdaderamente está conectada con el Señor y está siguiendo al Señor, haciendo la voluntad del Señor. En el tiempo de la tribulación estudiamos que los mártires de la tribulación vienen con vestiduras blancas, pero antes, ¿qué es lo que ha pasado con ellos? Hicieron la voluntad de Dios, los decapitaron, los mataron y todo, pero hicieron la voluntad de Dios. Ahora entonces una iglesia que dice que no necesita nada, no está pasando crisis, no está pasando problemas. Y por eso en Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos, las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cuántos creyentes podrían pensar que hacer lo que le conviene a él es suficiente? ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Es lo que te manda hacer el Señor, las acciones justas de los santos. Entonces, esas acciones justas de los santos, las vestiduras blancas, que fíjense bien, representan pues la santidad de la vida del creyente. Ahora, y dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Estaban ciegos, no veían. Muchas veces necesitamos que alguien nos diga algo para darnos cuenta que hay problemas, ¿no? Jesucristo estaba haciendo eso con esta iglesia. Ahora, el colirio era para medicina de los ojos, para que pudieran ver. Y
Jesucristo le dice, bueno, compra de el polillo que yo te voy a vender, ¿no? Entonces, y necesitamos entonces aprender a ver las cosas espirituales, no solamente las materiales, las espirituales, porque los creyentes andamos por fe, hermano. Sí. Y cuando andamos por fe vamos a ver las cosas por fe. Ahora, y entonces en hebreo dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces necesitamos, la gente se concentra en lo que se puede ver. No tengo en el banco $70,000 ahí guardados, tengo dinero, no necesito más. Sí, pero con el Señor, ¿cuánto tienes? En la cuenta del Señor, ¿cuánto tienes? Ahora entonces, y en el versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Note que estos eran creyentes que podían ser disciplinados. Cuando dice yo reprendo y castigo, está hablando de disciplina. Si ellos no reaccionaban, si no salían del problema en que estaban, entonces ¿qué iba a hacer el Señor? Los iba a castigar, los iba a disciplinar. Todo creyente, cuando estamos en desobediencia, espere que lo agradable del pecado, la situación que usted puede hacer, va a ser momentánea, pero después viene la disciplina del Señor y es dura. Muchas veces no la queremos, pero es dura. Yo reprendo y castigo. La amonestación es porque los ama. Dios ama a los creyentes. ¿Saben, hermanos? Dios nos ama. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Ellos tenían que ser celosos. Y la palabra celoso, en otras palabras, es tienes que ser caliente, pues. Fervoroso en las cosas del Señor. La obra de Dios es importante. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, dice el Señor. Ellos tenían que cambiar la forma de pensar en cuanto a su manera de ver las cosas espirituales. Arrepiéntete. La palabra arrepentirse significa cambiar de forma de pensar. Es decir, la forma de pensar de ellos era que no necesitaban a Dios, no necesitaban a Cristo, que suficiente con los bienes materiales que tenían. Necesitaban cambiar, arrepentirse de eso. Y ahora entonces vemos aquí en el versículo 20 cuál era el problema que tenía la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él, ahora, ¿dónde estaba Cristo? ¿Estaba en la iglesia o estaba fuera de la iglesia? Estaba fuera yo estoy a la puerta. Jesucristo estaba tocando la puerta. Déjame entrar. Los creyentes le habían sacado de su vida y Cristo está golpeando la puerta para que lo dejen entrar. Él no te obliga, Él quiere que lo hagas voluntariamente y toca la puerta, porque si Él quisiera se mete a la puerta, ¿no? Tiene el poder para hacerlo. Cristo estaba fuera de la iglesia. Ahora entonces, y dice, si alguno oye mi voz, si alguno, porque estaba la posibilidad que algunos no quisieran, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él, la palabra cenaré